Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, alabarte y bendecir tu santo nombre. Pueden ir tomando sus lugares, los niños van a la escuelita y vamos a continuar, hermanos. Qué hermoso es adorar a nuestro Dios. Y aquí en primera fila tengo a uno de mis discípulos. Este llega temprano, se acomoda, escucha, hasta se duerme al lado mío. Así que vamos a continuar, estamos en una serie y es en serio lo que estamos hablando, lo que estamos entendiendo. Dice Apocalipsis, bienaventurados los que oyen, ¿sí? Y bienaventurados los que leen. En esa época pocas personas sabían leer, ¿sí? Mucha gente inclusive entraba posteriormente a los monasterios para aprender la lectura, no existían escuelas. Hoy la mayoría de nosotros tenemos un gran privilegio de la lectura, de poder leer y a través de ella poder descubrir las verdades escritas de Dios. Amén. Dios se reveló a través de dos cosas, lo hemos visto. Número uno, a través de la revelación, ¿qué? Natural. ¿Cuál es? La creación. ¿Sí? Si tú ves un dibujado en una pared, en un cuadro, un paisaje, tú no dices, ese paisaje apareció, alguien tiró pintura y salieron los árboles, las casitas, la cascada. ¿Tú qué dices cuando ves un paisaje? Alguien lo creó, alguien lo diseñó, alguien se dio el tiempo, ¿sí? Pero no te dice más de ese alguien, ¿sí me explico? No te dice si es güero, es blanco, no te dice nada, solo te dice que tiene habilidades en la pintura al ver el dibujo. Entonces nosotros al ver la creación podemos ver que hay un creador hasta ahí. Esa es la revelación natural. Muchos le llaman la madre naturaleza, ¿sí o no? La gente que no conoce a Dios dice, bueno, hay un creador, es la madre naturaleza, se queda en ese nivel de una revelación natural. Dios nos dio una revelación específica o una revelación escrita. ¿Cuántas revelaciones hay, iglesia? Dos, estamos aprendiendo. La iglesia es la escuela. Número uno, la revelación natural. Los que tienen dónde escribir, anótenlo. Por ahí hay lapiceros y pluma, ahí solo levanta tu mano, los ujieres se acercarán a ti. Número dos, la revelación especial, específica o escrita, en la cual nos dice quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué planes tiene preparados para su creación. Amén. Y en los planes de Dios, Dios que es un Dios eterno, tiene planes eternos. Amén. Entonces estamos aprendiendo la revelación natural y la revelación escrita, específica. Imagínate que en esa revelación escrita es como cuando tú escribes tu diario o escribes de ti mismo. La gente va a saber cuando lea ese libro de ti, qué te gusta. Amén. Entonces cuando nosotros leemos, descubrimos lo que Dios quiere y los planes de Dios. Y en cada historia de las Escrituras nos muestra principios de una realidad, nos muestra principios de un futuro cierto. Amén. Entonces vamos entrando al tema, hermanos, para continuar. El tema es ser como Jesús. Digamos que ese es el tema general. La serie, ser como Jesús. Para ser como Jesús hay tres etapas, ¿sí? Que sería el subtema. ¿Vamos? Y en esas tres etapas, las etapas del cristiano, para ser más como Jesús, primero Jesús tiene que salvarte porque nacimos muertos en pecado. Amén. Aquel que está muerto no quiere nada de Dios, quiere las cosas del mundo. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y para él son locura. ¿Sí? Locura, domingo, en la mañana. Yo paso a veces por algunos campos de fútbol y veo gente jugando. ¿Es malo? No es malo.
Pero aquellos que conocemos las Escrituras, preferimos darle lo primero a Dios y después podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero entonces Dios nos salva. Después que nos salva, comienza un proceso de santificación que va a demorar ¿cuánto? Toda tu vida. Hasta que tú mueras, entonces entrarás en otro proceso que se llama glorificación, que vimos la semana pasada. Nuestro cuerpo va a ser glorificado y en la glorificación se cumple todo el plan de salvación, porque fuimos salvados del pecado, ¿sí? Fuimos salvados de la muerte eterna y en la glorificación seremos salvados de eso. Nuestro cuerpo que está tendiente al pecado se nos va a dar un cuerpo nuevo. Ya no vamos a andar batallando con nuestro temperamento, con nuestras pasiones, ¿sí? Siempre estamos en esa lucha, lo bueno y lo malo, ¿sí? Está en tu corazón lo bueno, pero está en tu corazón tus pasiones. Y dice Pablo, batallaremos hasta que muramos, ¿sí? La antigüedad no cuenta. Puedes tener muchos años de cristiano, pero si te enfrías, puedes caer. En esta época, iglesia, muchos cristianos se están apartando de Dios. ¿Escuchaste? Muchos pastores se están desviando de las Escrituras. Muchas iglesias están cayendo en apostasía porque son señales de los últimos tiempos. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esas señales para saber que su venida está cada vez más cerca. Amén. Entonces, en ese proceso de la glorificación, vimos la primera parte, que el cristiano va a ser glorificado con un cuerpo nuevo para poder ir al cielo, para poder estar en las bodas del Cordero, para poder ver, reconocer a Dios. Pero está la contraparte. Aquellos que no son cristianos, ¿sí?, también serán glorificados, también van a ser resucitados. Se les tiene que dar un cuerpo también para ser juzgados. ¿Escuchaste? Y hoy veremos esa parte. Vamos avanzando. Entonces, el tema general es, ya entramos a la glorificación y veremos a dónde van las almas al morir sin Cristo. ¿Qué pasa con una persona que no tiene a Cristo? Y veremos qué tenemos que hacer nosotros como cristianos. ¿Sale? Comienzo con este texto que dice Pablo en Hechos. Te lo leo. Pablo ya estaba a punto de ser llevado a Roma, ¿sí?, y ser crucificado. Entonces él dice: ya ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Se estaba despidiendo Pablo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Saben qué? Yo ya me voy a morir. Él lo sabía, ¿sí? Mira, por tanto yo os protesto en el día de hoy y estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué se decía Pablo limpio? Dice, porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios. A mí me gusta predicar de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un pecador, por más pecador que sea, viene Cristo, cambia su corazón, recibe la gracia, ¿sí?, y es salvo. Y eso está en las Escrituras, la gracia. A mí no me gusta predicar del infierno, ni de lo que les voy a predicar hoy, porque a la gente que les da miedo, pero está dentro del consejo de Dios. Y en los púlpitos, hace más de 100 años, era el común denominador de las predicaciones: arrepiéntete porque hay un cielo y hay un infierno. Se ha dejado de predicar de eso. Un día vas a morir, hermano. Si tú cierras tus ojos, mueres. ¿Dónde abrirás tus ojos? Amén. De eso hablaremos el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos. ¿Qué dijo Pablo? Yo no he rehusado a dares todo el consejo de Dios. Y hoy daremos este consejo para nuestras vidas y para nosotros. ¿Qué dice el mundo? Fíjate, el mundo dice: mira, lo que pasa es que en la iglesia te meten miedo.
No, 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 tú debes de vivir en libertad. No, tiene que haber temor reverente en las personas. La gente no teme a Dios. ¿Escuchaste? Por eso vive como vive y por eso tiene las consecuencias de sus pecados. Vive en adulterio y dice no pasa nada. Se limpia la boca, sí pasa. Hay muerte sobre tu vida, hay muerte sobre tu familia. Y dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Los borrachos, los homosexuales, los afeminados. La palabra es dura, pero a veces no nos gusta decir eso. No, hermano, usted es pecador, arrepiéntase y vuelva a Dios. Sí, y si no se arrepiente, ¿sale? Entonces hoy vamos a aprender que todos seremos glorificados. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Aún dentro de algunos grupos cristianos o algunas denominaciones no creen que un Dios tan santo, tan bueno, pueda mandar a alguien al infierno. Eso no, ¿cómo? Si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir que un alma se vaya al infierno? No, eso no puede ser. Está en las Escrituras. Y Dios lo dice muchas veces como advertencia. Si tú eres diabético, te dicen, hermano, usted no coma pastel, usted no coma Coca-Cola, por favor, mire. Y hasta te ponen las fotos de un pie diabético. Y tú, bueno, aunque sea un pastelito, vas a la fiesta, y, aunque sea uno, ya sabe uno que le va a hacer daño, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué te lo dicen? Hoy las cajetillas de cigarro, si has visto alguna, ya no las exhiben tanto, pero tienen imágenes de fetos muertos o de personas con pulmones así destrozados. ¿Sí las has visto? ¿Qué te está diciendo? Si usted sigue fumando, se está destruyendo y se va a morir. ¿Pero qué dice la gente? No, hombre, no pasa nada. ¿Sí o no? Entonces Dios con este mensaje nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque nos ama tanto, hermanos, que no quiere que vayamos allá. Dio su sangre, dio su vida, murió de tal manera para que nosotros no fuéramos allá. ¿Sí me explico? Vamos entonces, ¿sale? Ve a tu Biblia Juan 5:28, vamos a leerlos todos, léelo tú en tu Biblia y lo vamos a leer en la pantalla. 1, 2, 3, a ver. El siguiente, todos. Ok, regresamos al anterior. Dice, ¿quién dice estas palabras? Jesús. Les dice a sus discípulos y les dice a las personas que están con él. Les dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando ¿quiénes? Todos. Oye, pero es que ese está chaparrito. También, ¿no? Chaparritos, altos, flacos, gordos, hermosos. Vamos para allá. Dice, todos los que están ¿en dónde? Muertos, en los sepulcros. Veremos en dónde. Hoy aprenderemos bastante. ¿Qué dice? Oirán su voz. La voz de Dios traspasa el tiempo, traspasa los lugares. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados y la voz de Dios se escuchará. Y a la voz de Dios tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Te acuerdas la historia de Lázaro? Estaba muerto. Su alma no estaba ahí. Y Jesús le dijo, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y la gente, oye, le está hablando un muerto. Y de repente entre el movimiento sale Lázaro. ¡Wow! La gente impresionada de ver a un Lázaro 4 días muerto, su cuerpo ya destruyéndose, y volvió a la vida. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Escuchó? La voz de su creador. Amén. Entonces Dios hablará y
Todos saldrán de los sepulcros, sigue. Y los que hicieron lo bueno, escúchame, tenemos pasajes en la Biblia que nos dan información y tenemos una revelación general, total. Pregunta, iglesia, ¿la salvación es por obras? No, la salvación es por Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Pero aquí está dando un mensaje. Aquellos que hicieron lo bueno son los que tienen a Cristo. Amén. Alguien que hace lo bueno sin Cristo es con un propósito personal. ¿Sí? Ok. Dice, y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice? Saldrán. ¿De dónde? ¿Qué leímos en el pasaje anterior? De los sepulcros. ¿Te das cuenta? Saldrán y dice, serán resucitados a una resurrección de vida, dice. Más los que hicieron lo malo igual saldrán de los sepulcros, pero dice que a una resurrección de condena. ¿Cuál va a ser esa condena? Lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces todos vamos a ser resucitados, hermanos, para gloria de Dios, para estar en su presencia o para condenación. Eso te debe de espantar para ti y para los tuyos. Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, pídele a Dios en el nombre de Jesús que te revele esto. Yo te puedo dar información, pero yo no te puedo revelar las escrituras. El que lo hace es el Espíritu Santo. Dile con tus palabras, Señor, revélame esta verdad, que se haga carne en mi vida. Que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, abra mi entendimiento y yo pueda comprender, mi Señor, esta gran verdad para mi vida y para aquellos que no te conocen, papito lindo. Te lo pido, mi Dios, por esta congregación presente. Abre su entendimiento, sopla de tu Espíritu sobre ellos y puedan comprender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces. Sigue. Mira en Daniel, dice lo mismo. Esto Daniel es en el Antiguo Testamento, un profeta del Antiguo Testamento. Este profeta nos habla mucho de la venida de Cristo y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué dice? Serán despertados. ¿Sí? Hermano, luego me pregunto, pastor, ¿y si me creman? ¿Y si mi cuerpo ya tiene tantos años que ya no queda nada? No, va a ser un cuerpo nuevo, ¿sí? Pero un cuerpo para condenación o para vida eterna. Dice, serán despertados, uno para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza, y muchos serán confundidos. O sea, van a decir, oye, pero si yo fui a la iglesia, si yo antes hasta mira y daba y hacía. Sí, pero usted vivía en pecado y Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Usted puede ir a la iglesia, usted puede predicar, usted puede hacer obras, pero si su corazón, si mi corazón no es regenerado realmente, Dios que conoce los corazones y dice, los pesa, verá realmente si somos de Dios o no. Amén. Eso lo dice Daniel. Vamos a avanzar. Dios en cada parte de las escrituras, por el tiempo no te puedo dar tantas parábolas que habla de eso, pero en muchas parábolas hace esa separación. ¿Sí? ¿Qué separación hace? Separa, dice, los cabritos de las ovejas. ¿No? ¿Quiénes son los cabritos o las cabras? La oveja puede ser, bueno, la oveja necesita de un pastor. Necesita ser, escucha la voz del pastor, ve y busca al pastor. Si está sucia, ve y viene el pastor a buscarla. El cabrito, ¿sabes dónde anda? Las cabras, en las montañas. Tú no puedes criar una cabra, la cabra anda por donde quiere. Oye, cabra, ven, no, ve, no, nada de ve. No ve, se va y anda y viene y hace y es presa de las águilas que luego las agarran y las sueltan desde el peñasco y las matan para comérselas. La cabra no le hace caso a nadie.
¿sí? Y si le hace caso a alguien, cuidado, algo quiere. ¿Sí me explico? Y Dios dice que en ese momento va a separar. Oye, pero parecía oveja. Dios sabe. ¿Sigue? ¿Qué más separaciones hace? Luego dice, y unos irán a la derecha y otros a la izquierda. Hace varias en las parábolas dice eso. Dice, el trigo y la cizaña va a separar. ¿Sabes qué se hacía con el trigo y la cizaña? Cuando ya era tiempo de cosecha, el trigo en un principio parecía igual, sí, o sea, la vara, pero en el momento de la cosecha, en la punta de la vara de trigo se brota el trigo. Entonces, por el peso del trigo, las varas de trigo se inclinan y las de cizaña van derechitas, señal de orgullo, ¿no? Entonces tú ves el campo y las que ves paradas, ¿qué son? Esa es cizaña, arráncala. Ahora sí la puedes arrancar. De chiquita no, porque se parecen, son igualitas y capaz y te llevas al trigo. Entonces, hasta el tiempo de la cosecha, el trigo ¿qué? Se inclina, es obediente. Amén. Y dice que Él va a separar al trigo de la cizaña, erguida, orgullosa, pero tristemente su destino es el infierno. ¿Sigue? Dice que va a separar a los hijos de Dios de las criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios. Yo siempre hago esta pregunta diagnóstica cuando voy a predicar el evangelio. Les digo, ¿usted cree que todos seamos hijos de Dios? Sí. Y les enseñas la Biblia y llegan a la conclusión que no. Todos somos creación de Dios. Dios nos ama a todos, pero estamos muertos, separados de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para pasar a ser hijos de Dios y entonces, como hijos de Dios, entrar en ese proceso de santificación y por herencia la vida eterna. Amén. Por su gloria. Vamos entonces. Veremos algunos pasajes solamente al final. En la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dice que uno cavó, que tuvo miedo, no multiplicó los talentos. Dice algo interesante en el 25:30. Dice, y al siervo ¿qué? Inútil, echadle, ¿cómo le llama? Las tinieblas de afuera. ¿Sí? Allí, ¿qué va a pasar en las tinieblas de afuera? Será el lloro y el crujir de dientes. ¿Has escuchado a alguien crujir los dientes? ¿Por dolor? ¿Por miedo? ¿Sí? O sea, llegar a crujir los dientes porque no tienes esperanza, hermanos. O sea, ya no va a haber esperanza en ese lugar. Mientras estás vivo, hay esperanza. Yo he ido a rezos donde ruegan por el alma que se santifique. Ya no hay rezo que alcance. Amén. El purgatorio no existe. De eso vamos a hablar la otra clase que venga. ¿Sale? No me detengo eso. Fue un invento para recaudar fondos. Porque aquel que lo inventó dijo, ¿cómo recaudamos más fondos? Porque iban a hacer una basílica enorme. Vamos a inventarlo para que la gente dé. Y ellos en su predicación decían, así como la moneda caiga en la canasta, su alma sale más rápido del infierno. Bueno, no del infierno, del purgatorio. ¿Sí? La vida y la muerte se determina en este mundo. Amén. Pero apúntalo, no te la pierdas el próximo domingo. Pero estamos viendo esto. Entonces, todos seremos glorificados. O sea, ¿qué es glorificado? Un cuerpo nuevo, ¿sí o no? Sí, unos para condenación y otros para vida eterna. Vimos características del cristiano la semana pasada. Ahora veremos dónde va a ir una persona sin Cristo. Hay textos donde dice las tinieblas de afuera. Vamos a ir viendo algunos textos y va a ser un lugar de dolor. También en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13:40, dice, de manera que como ya se arranca la cizaña
y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Una parábola es un ejemplo de algo natural para mostrarnos algo real espiritual. ¿Sí? Entonces hace la comparación y dice, así como la cizaña es quitada y se echa en el fuego, así será el fin de este siglo. Va a haber una separación. Sigue. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Mira cómo va a ser esa separación. El que tiene oídos, entienda. Dice, y recogerá en su reino a todos los que sirven de tropiezo. Cuando alguien muere, ¿quién se lo lleva? Un ángel. ¿Sí? Y a los que hacen iniquidad, ¿sigue? Y los echarán en el horno de fuego. Allá al infierno le llama horno de fuego. Y ahí vuelve a decir, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si yo estoy anotando, yo puedo estar poniendo infierno abajo, horno de fuego. Hay sinónimos referentes al infierno. ¿Sí me explico? Ok, vamos. En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo, imagínate lo grave, esta es una advertencia tan grave que está diciendo, yo trabajo en un hospital y veo con tristeza, porque da tristeza, pacientes que dicen, tienen un pie infectado, una mano infectada, le dice el doctor, es necesario que le amputen ese brazo o esa pierna, porque si no va a seguir la contaminación y puede usted morir. Y esa decisión es rica. Sí, córtemela, total, y tengo otro brazo, ¿no? O córteme la derecha, total, tengo la izquierda. No, veo sus rostros, hermano. Y dice, pues córtemela, ¿no? Prefiero que me corten la pierna a que me muera. ¿Sí me explico? Porque si no la infección va. ¿Y qué están haciendo con esa decisión? Salvando su vida, hermanos, alargando sus días. ¿Sí me explico? Así Jesús dice en este texto, si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¿qué? Mejor sácalo, hermano. Está hablando de lo grave de vivir en pecado. Antes de decir el ojo, habla de la mano. Si tu mano te es ocasión si andas robando, mejor córtate la mano. Si andas mal, en malos pasos, dice, si tus pies te llevan a lo malo, córtate los pies. Es una figura. ¿Sí me explico? Si no, todos estuviéramos nada más de puro tronquito. Solo así no peca, ¿no? Dice, pero si tu ojo te es ocasión de caer, si lo que andas viendo, hermanos, te está llevando al pecado, si las redes sociales te están infestando tu mente de pornografía, de cosas vanas, quítatelo. No te está diciendo que te quites los ojos, que te quites aquellas cosas que te hacen caer. ¿Sí me explico? Dice entonces, mejor te es entrar en el reino de Dios. ¿Cómo? Con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado, y aquí ya dice, no dice el horno de fuego, no dice, ¿qué dice? El infierno. Y vamos a ver qué es el infierno. ¿Sale? Sigue. Pásalo. Donde el gusano es parte de la enseñanza del texto anterior. Regrésamelo y lo regresamos. Dice que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Entonces, ¿qué va a pasar en el infierno? Dice, donde el gusano de ellos no muere. ¿Sí? Y el fuego nunca se apaga. En ese lugar de tormento, este cuerpo se va desgastando, ¿no? Alguien muere, su cuerpo se pudre y se deshace. En ese tiempo su cuerpo no se va a morir. Entonces los huesos, los gusanos andarán en su cuerpo. ¿Sí me explico? Y el fuego, no sé si te has quemado alguna vez, les pasa más a las mujeres que cocinan. Y traen el manchón por acá o la plancha y es un dolor terrible.
o hay quienes se han quemado más. Son dolores terribles porque por lo regular una quemadura destruye tus primeras células del cuerpo, donde están las células sensitivas, y es algo terrible. Entonces Jesús les está diciendo que en ese lugar, en el infierno, hay gusanos que te van a estar comiendo y vas a estar vivo y consciente. ¿Escuchaste? Y el fuego nunca se apagará. Si tienes calor, manito, aquí el ventilador, y luego te vas a tu casa, si tienes clima, o abajo del árbol, o te echas un baño, pero el fuego no se va a apagar. ¿Por qué lo dice Jesús, hermano? O sea, Jesús es malo como para decir: estoy preparando unos gusanos para que se coman a estos malvados. Estoy prendiéndole a la leña para que el fuego esté más fuerte. ¿Ese es el corazón de Dios? No, Dios nos está diciendo: hey, arrepiéntete, por favor, deja tu pecado. ¿Ha habido algún día, hermano, en el cual tú has dicho: sabes qué? Sí, ya me voy a arrepentir, Señor, perdóname, y después se te olvida? ¿Lo has hecho alguna vez? Yo sí. O sea, que realmente tú, ahora sí voy a buscar a Dios. ¿Y qué pasa después? Nos olvidamos del compromiso que hicimos con Dios. Entonces Dios nos lo deja escrito para que nosotros no lo olvidemos, que esto es una verdad. Amén. Vamos entonces. Hay un texto en la Biblia, para muchas iglesias lo mencionan como una parábola. Le conviene a ellos que sea una parábola porque entonces no es verdad. ¿Sí? O sea, una parábola es algo ficticio. Pero nosotros entendemos en la interpretación bíblica que en una parábola no existen nombres propios. Anótalo. ¿Sí? O sea, en una parábola no te dice Pedro, Juan, Marcelo, María. No hay nombres propios. Te menciona peces, naturaleza, ovejas, corderos, cosas así. Algo natural para reflejarte algo real, espiritual. ¿Sí me explico? En esta historia nos menciona nombres propios. ¿Qué nos está diciendo? Que no es una parábola. ¿Sí? Y aquí vemos la escena. ¿Quién es este? El hombre rico. ¿Sale? Él se encuentra en el Hades o en el Seol. Vamos a aprenderlo. ¿Este quién es? Lázaro y Abraham. Y dice que en medio de ellos había una cima. Si alcanzas a ver aquí, ahí es como un precipicio hacia abajo, un abismo. Gracias. Cima con C es hacia abajo, con S, perdón. Y cima con S, con C es hacia arriba. O sea, ahí hay una cima. No, es una cima. O sea, hacia el fondo. Y nadie puede pasar de un lado a otro. Este es un estado espiritual donde van las almas antes de ser llevadas al infierno. ¿Escuchaste? O sea, el destino final es el infierno, ya lo leímos. El infierno, ¿qué más dijimos? El sepulcro, etcétera. Pero la Biblia nos da todo el consejo y ahora nos dice que antes del infierno las personas que mueren sin Cristo van a este espacio. ¿Sale? O sea, cuando alguien muere, si está con Cristo, vienen los ángeles y se los llevan. ¿Qué se lleva? Su alma. ¿Su cuerpo dónde queda? En la tierra. ¿Sí? Y está la persona, pero ya no está. Está el cuerpo, pero ya no está la persona. ¿Sí? El soplo de vida se va con Dios. El alma, si está en Cristo, ahora tiene el espíritu y se va con Dios. Si no está en Cristo, no tiene el espíritu para subir, se va al Seol. ¿Sale? Ok, vamos entonces a entrar. Ve a tu Biblia Lucas 16, anótalo para que en casa también lo repases. Lucas capítulo 16, comenzamos en el 19, esta parábola. Y esta historia, porque no es parábola, nos va a decir varios puntos de cómo están las personas.
si piensan. La gente dice, el que muere nada es. O sea, ya se murió, ya no va a saber nada. Aquí se acaba todo. Usted muere, ¿sabes por qué mucha gente se suicida? Una, porque no tiene a Cristo, pero se suicida porque piensa que ahí se van a acabar sus problemas. ¿Sí me explico? Las personas suicidas piensan al principio, cuando un joven, un adulto, piensa en el suicidio, se espanta. No, ¿cómo me voy a quitar la vida? Dicen que después que ese pensamiento comienza a rumiar su mente, lo ven como algo bueno, ¿sí? Y empiezan a fantasear cómo quitarse la vida. Empiezan a buscar, oye, si me mato así, porque piensan que ahí ya le debo acá, le debo a tanta gente, mejor me muero y ya a ver quién le paga. Yo ya no le pago a nadie. O sea, lo empiezan a ver como algo bueno. Tiene problemas en su casa. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero vivir, yo ya no quiero tener problemas, mejor me quito la vida. Y lo ven como algo fascinante y empiezan a buscar cómo hacerlo. Triste va a ser cuando despierten, abran sus ojos después de morir. Se dará cuenta que los problemas no se fueron, que hay más problemas y problemas eternos. Amén. Vamos. Dice entonces, había un hombre como rico. ¿Ser rico es malo? No, hermano, no. Que se vestía de púrpura. Púrpura era un color muy cotizado. Para poder llegar a ese color se tenían que teñir telas. O sea, alguien que se vestía de color en esa época era alguien que tenía dinero, ¿sí? Se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete. ¿Cómo? O sea, todos los días tenía fiesta. Hermano, ¿has hecho fiesta? Por muy que no quieras gastar, gastas. Oye, pero si nada más eran mis vecinos y yo y tú. Ahora todos los días fiesta. La piensa uno para hacer una comidita. Dice, no más una comidita y tú. ¿Sí? Ahora este hombre hacía fiesta todos los días y era banquete. O sea, era rico, rico. ¿Sí? ¿Sigue? Había también un mendigo llamado Lázaro. Nos da un nombre propio. ¿Sale? Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Pero este hombre había creído en Jesús. ¿Sí? ¿Sigue? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Imagínate qué estado, qué condición tan más deplorable. Pero como él creyó en Jesús, no sabemos el por qué estaba ahí. Tal vez estaba viviendo las consecuencias de su pecado, pero en determinado momento creyó en Cristo. Amén. Se arrepintió de sus pecados, pero también siguió viviendo sus consecuencias. Ya estaba enfermo. A mí me ha tocado orar por enfermos que son salvos, pero ya su condición de salud es muy deplorable. Y quisieran, ¿sí?, restaurar sus vidas para servir más a Dios, pero ya su condición ya no se puede. Oré por una señora hace tiempo, les he comentado, con fibrosis pulmonar. Casi por 2 meses yo iba a su casa los viernes a predicarle el evangelio. Ella tiró sus imágenes, ella buscó al Señor. A veces yo llegaba y ella estaba conectada a un tanque de oxígeno. O sea, ella no podía estar, era oxígeno dependiente, no podía estar sin oxígeno. Había días que llegaba y me decía, Martín, casi no me encuentras. Anoche me entró una crisis, no podía respirar y ya me hubiera muerto. Ella nunca fue a la iglesia, pero la iglesia fue a ella, ¿sí? Y ella anhelaba sanar para servir a Dios, para predicarle a sus hijos, pero ya no pudo, ¿sí? O sea, hay gente que va a ser salva, pero su condición física está tan deplorable que ya no va a restaurarse. Pero si es salva, cuando le den un cuerpo nuevo, le veremos. Y no la veremos en silla de ruedas, no la veremos cojeando, no, la veremos en un cuerpo perfecto, como su Dios es perfecto. ¿Lo crees? Si usted está enfermo, hermano, aguante, que su Redentor viene. Soporte,
Amén. Busque al Señor. Dice entonces que este hombre estaba en esa condición. Aconteció que murió el mendigo. ¿Sí? ¿Quién era el mendigo? Lázaro. Y le fue llevado ¿por quién? Por los ángeles. ¿Qué leímos hace rato? Que los ángeles vienen por las personas. Cuando alguien muere, los ángeles no los podemos ver. Son seres espirituales. Un alma no puede ir al cielo. Vienen los ángeles, toman el alma y se la llevan. ¿Sí me explico? Lo dice la Biblia. Dice, y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Pero antes de que Cristo muriese, resucitase y fuese al cielo, todas las almas quedaban en la tierra. Y en la tierra, en el Guena, así se llama, estaba dividido por el Seol y por el seno de Abraham, así se le conocía. Y en medio había un abismo. Cuando Cristo vino, murió por nuestros pecados, venció a la muerte, tomó el seno de Abraham y se llevó todos ¿a dónde? Al cielo. Entonces ahorita, después de Cristo, cuando alguien muere, se va al cielo. Ya no se va al seno de Abraham. ¿Sale? Vamos. Dice, y murió también el rico, hermano. ¿Mueren los ricos? ¿Mueren los pobres? Todos un día moriremos. A menos que Cristo venga, seremos arrebatados. ¿Sale? Dice, y fue sepultado. Se murió, lo sepultaron y mira lo que dice. ¿Y qué? En el Hades, ¿qué pasó? Abrió sus ojos. O sea, murió. Si tus ojos no son velados y quedan abiertos, te los cierran. Pero en el momento que mueres, ¡pum!, como si te cerraran los ojos. Abres los ojos y tú ya estás en ese lugar. ¿Sí? Dice, ¿estarás tú, pastor? No, tú, digo, a la persona. Y en el Hades abrió sus ojos. ¿Y cómo estaba? En tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde se encontraba él? En el Hades. Hades en griego significa lugar de los muertos. Encontrarás en la Biblia el término Seol. Seol en hebreo significa el lugar de los muertos. Hades y Seol significan lo mismo. ¿Sale? Ok. Entonces, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pusieron en el Hades, alzó sus ojos. Y él, estando en ese lugar, después de estar en banquetes, fiesta, alegría, se sentía mal, pagaba, o sea, todo lo resolvía con dinero. Ahí ya no había dinero que valiera. Abrió sus ojos y comenzó su tormento físico y su tormento del alma, y lo vamos a ver por qué. ¿Sigue? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y como estaba acostumbrado a que todos le sirvieran, le decía, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? O sea, en el lugar donde estaba ya había llamas, aparte del infierno. ¿Sí me explico? Pero observa algo. Dice que había una separación. Pregunta, ¿tú crees que el hombre rico conocía a Abraham cara a cara? ¿Sabes qué tiempo pasó de la vida de Abraham hasta los tiempos de Jesús? 1800, 1700 años habían pasado. En esa época no existían las selfies, el celular, no existían las fotos. O sea, este hombre, sí, el rico, nunca había visto en persona a Abraham. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que en ese lugar nuestro entendimiento se abrirá y podremos reconocer a personas. Hermano, ¿usted ha visto al rey David? No, ves los dibujos, pero ese no es el rey David. ¿Has visto a Jesús?
ves las imágenes, pero esa no es Jesús. Lo veremos cuando estemos. Mi hijo me decía, pastor, papá, ¿y puedo saber quién es Jesús? Le digo, por supuesto, porque nuestro entendimiento se abrirá y sabrás quién es Pedro, quién es Juan, porque tu entendimiento va a ser mayor. ¿Sí me explico? Entonces este hombre reconoció de aquel lado a alguien y dijo, ese es Abraham. Y al lado, oye, mira, está este Lázaro. Y él se encontraba en tormento. Es más, decía, aunque sea que su dedo moje mi lengua. O sea, imagínate. O sea, estaba en sufrimiento, en el fuego. ¿Sigue? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este Lázaro es consolado aquí. Todos seremos consolados, hermanos. Y tú atormentado. ¿Sigue? Además de todo esto, una gran ¿qué? Cima para abajo, un gran espacio, un abismo está puesta entre vosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Escucha, en ese estado espiritual dentro de la tierra, ni siquiera pueden pasar de un lado al otro. ¿Podrá venir un muerto a la tierra el 2 de noviembre? No, no, hermanos. Si tú has tenido algún avistamiento de un ser querido en tus sueños, o has visto algo que se parece a un ser querido, no lo es. ¿Escuchaste? Son demonios muchas veces que se manifiestan para hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Sale? Entonces aprendemos la Biblia y descansamos en ellos. ¿Dónde está mi ser querido? O está en el cielo, o tristemente está en el infierno. ¿Qué puedo hacer por esa persona? Nada, hermano. Ahora, ¿qué puedo hacer por los vivos? Mucho. Predicarles, orar, pagar el precio, todo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi ser querido vaya al infierno. Yo no quiero, hermano. Anhelo que mi familia sea salva. Entonces, yo tengo que luchar, yo tengo que sacrificar algunas cosas. A veces mis deseos, a veces mis pasiones por estar y buscar al Señor, predicarle a la gente. A veces no tienes ganas. Oye, ¿y si vas a orar por esta persona? Vamos. Y cansado, desvelado, y ahí vamos. A veces me da vergüenza porque me cabeceo, salgo de la guardia y voy a ver a alguien y pues me da sueño. Pero es un sacrificio ir a buscar un alma. ¿Por qué? Porque entiendes que es verdad. Amén. Dice entonces, nadie puede pasar de un lado al otro, ni siquiera regresar. ¿Sale? Vamos. Dice, y ahí vemos la imagen nuevamente. Está ya en tormento. Y mira cuál es uno de sus mayores tormentos. ¿Cuál crees que sea uno de los mayores tormentos de una persona que está ahí? Vamos a verlo. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Si Lázaro no puede venir acá a darme agua, envíalo a la casa de mi padre, dice. Sigue. Porque tengo ¿qué? 5 hermanos que están vivos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál era uno de sus tormentos, hermanos? Que tenía familia allá arriba. Tenía 5 hermanos y conocía a sus hermanos. Y sabía que a lo mejor los hermanos no iban a escuchar de Dios. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, pues envía a Lázaro que resucite
para que les diga, o que vaya yo y me les aparezca y les diga: arrepiéntanse, busquen a Dios, vayan a la iglesia, conozcan del Señor, háblenle a otros. Ese fue su deseo, pero nos es revelado algo. Mira lo que dicen las Escrituras. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Moisés y los profetas estaban vivos. No, ¿qué les estaba diciendo Abraham? Tienen la Biblia. ¿Sí me explico? O sea, ellos que están allá arriba, ellos todavía pueden leer y pueden escuchar el mensaje de Moisés y el mensaje de los profetas que hablan de Cristo. A ellos óiganlos, dice más. Y él entonces le dijo: no, padre Abraham, tú no conoces a estos hombres, no leen. Saben leer, pero no leen. ¿Conoce gente así? Sabe leer, pero no le gusta leer. Sabe que tiene que estudiar, pero no le gusta estudiar. Esto, y más si es de la Biblia, menos se duerme. Cuando empieza a agarrar la Biblia, se duerme. De esos eran, dicen. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguien resucita de los muertos. ¿Quién sí había resucitado, hermanos? Bueno, todavía apenas iba a resucitar. Jesús, ya Lázaro había resucitado, pero Jesús resucitó. Amén. Lo sabemos y vamos viendo. Entonces, ¿cuál va a ser el tormento de las personas que estén ahí? ¿Y cuál va a ser el mayor tormento? Que no puedes hacer nada. O sea, alguien que estuvo muerto, que te lo encuentres otra vez: oye, manito, mira, sí es verdad, yo estuve ahí. No te lo vas a encontrar. Es por fe. Alguien me dijo: a ver, ¿y quién ha resucitado? Que me diga que es verdad. Es por fe, que tú lo creas. Ahora, ¿quién sí resucitó? Jesús. Jesús estuvo en el Seol, en el seno de Abraham, y se fue. Y nos dejó las Escrituras para que nosotros hablemos de estas cosas eternas. Todo lo demás, todo lo que tienes, hermano, es pasajero y se va desgastando. No te desgastes mucho en lo temporal. No te metas mucho en problemas. Decía una señora: mira, peleé por años 1 metro de mi tierra, dice. Y la persona que me peleaba, yo sabía que era mío, pero la persona se murió, dice. Y ya. Y nunca nos pudimos llevar, porque por ese metro, era 1 metro nada más. Por 1 metro de tierra vivimos. Y ya el mes pasado murió el Señor, dice. ¿Me ayuda a orar, pastor? Le digo: pues ya no podemos orar por él. Ya se murió, ya está en el infierno, o espero se haya arrepentido. No nos desgastemos con cosas temporales. Lucha, esfuérzate, disfruta. Amén. Pero un día habrá cosas mayores. ¿Sale? Dice entonces: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, entonces se arrepentirá. Sigue. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aún así vean a alguien resucitado. Te apuesto a que vieron a Jesús resucitado y ni así creyeron más adelante. Sigue. Regrésamelo. Entonces, en esta historia nos muestra que cuando alguien muere, hermanos, ya no puede hacer nada por los vivos. Ya no, ni los vivos pueden hacer nada por los muertos. Ni los 9 días, ni los 40 días. Eso fue un invento de la iglesia, hermanos. ¿Sí? No está en la Biblia. No existe eso. Es en vida. Amén. En vida, orar por esa persona, predicarle el evangelio, que se arrepienta de sus pecados, que crea en Jesús como único y suficiente Salvador, y entonces le será entregada por herencia la vida eterna. ¿Lo crees? ¿De veras? Espero
espero, hermanos, que después de estas enseñanzas haya una mayor convicción de nosotros para apartarnos del pecado. Si no has nacido de nuevo, tú sabes, hermanos, si no has nacido de nuevo, que te gustan más las cosas del mundo, ¿sí? Y pienses en tus seres queridos, pienses en tu familia, pienses en tus hermanos, busques una estrategia, cómo hablarle de Cristo. ¿Sabes qué hacía yo? Cuando me convertí, yo no sabía Biblia, yo no sabía nada, yo se los llevaba al pastor. Por eso no me siento mal cuando alguien me dice, pastor, ¿me acompaña a orar por alguien? Sí, vamos, porque está aprendiendo. Entonces yo iba y le predicaba a alguien, le decía, ven, acompáñame, te llevo con mi pastor, y mi pastor le explicaba. Y yo ahí estaba al lado escuchando y anotando. Y ya después, ahora yo soy el pastor. Y ahora yo les enseño. En mi trabajo, donde quiera que estoy, les hablo de Jesús. Oré por una joven de 32 años. No recuerdo el diagnóstico, pero estaba muy gordita. En la cama 14 de obstetricia. Tenía toda tatuada de la muerte. Y no, ni siquiera era mi paciente. Fui a checarle los signos y le empecé a hablar de Jesús. Y le mostré un pasaje que veremos más adelante en Apocalipsis. Dice que la muerte va a ser lanzada al infierno. Yo le dije, la muerte fue vencida. Jesús la venció en la cruz del Calvario. Cree en Jesús, arrepiéntete. Y le hablé. ¿Sabes qué me dijo al final? Le dije, me gustaría orar por ti. Me dice esta joven, mira, yo tengo mis creencias, dice. Yo respeto las tuyas. Pero sí, si quieres orar por mí, dice, adelante. Y oré por ella. Señor, abre su entendimiento, que lo que le acabo de enseñar, que tú le hables, Padre. Y oré por ella. Eso fue como a las 10 de la noche. 5:45 de la mañana esta joven murió. Ya nos avisaron, oye, la paciente tal ya no respira, y ya fuimos y ya había muerto. Dios le habló antes de morir. Yo no sabía que iba a morir, pero Dios envió a alguien a decirle, hey, arrepiéntete. Y aún así no quiso. Hay gente que tú le hablas, pero ya dice la Biblia que tus manos son lavadas. Tú ya cumpliste, ¿sí? O sea, ya cada quien va a tomar su decisión, pero que nosotros clamemos por las almas. No nos duele las almas, hermanos. ¿Te duele las almas? Pregúntate, ¿realmente te duele en tu corazón que tu familia se vaya a perder? Escudriña tu corazón. ¿Te duele que tus hermanos no son cristianos? Ya te acoplas con ellos, ya juegas con ellos, ya se te olvidó que le tenías que hablar de Jesús. Por eso dice que nuestro amor se va enfriando, hermano. Se nos olvida. Amén. Vamos. Mira, termino con esto, que es Apocalipsis. Ahí nos habla del juicio del gran trono blanco, donde todas aquellas personas sin Cristo que serán glorificadas y resucitadas estarán delante de Dios. ¿Sí? Están primero en el Hades. ¿Sale? Muere la persona sin Cristo, se va al Hades. Después del Hades va a ser resucitada y va a ser llevada a juicio. ¿Escuchaste? Para después del juicio ser lanzada ya por la eternidad al lago de fuego. ¿Sale? Vamos a verlo. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué dice ese texto? Habla de la grandeza de Dios. ¿Sigue? Y vi a los muertos, ¿cómo? Grandes y pequeños. No habla solo de estatura. ¿De qué habla? Es un hombre grande, o sea, y es chaparrito. Bueno, es un hombre famoso, un hombre rico, un hombre, y alguien que no tiene muchos likes en el Face. Tiene muchos seguidores, dice. No, eso no lleva mucho. Entonces, en ese día, no importa si seas grande o pequeño, estaremos delante de Dios, ¿sí?
Y vi a los muertos grandes y pequeños, como dice, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque es un juicio. En un juicio, cuando se va a dar el veredicto, ¿qué se le dice al acusado? De pie, para que se le dé el veredicto. Entonces todos van a estar de pie, esperando el juicio. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual ¿qué es? El libro de la vida. Cuando alguien nace de nuevo, es escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y cuál va a ser la mayor obra de pecado que hará el hombre? ¿Cuál creen? La incredulidad. ¿Escuchaste? El mayor pecado del hombre es la incredulidad. Y esa incredulidad lo lleva a vivir como él quiere. No, yo no creo en Dios, yo hago lo que yo quiero. Dios te ve, no, ¿qué me va a ver? Dios está preocupado por otro, por mí no. Uno no cree que realmente Dios es real. Dios existe, Dios se preocupa por ti. Dios vela por ti. Dios quiere que estés bajo sus principios, porque los pensamientos de Dios son de bien para nuestras vidas. Amén. Entonces dice que va a haber varios libros que se conocen como los libros de las obras. Y está un libro que es el libro de la vida. ¿Sí? ¿Sigue? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el lugar de los muertos entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sí? Y fueron juzgados los muertos sin Cristo, cada uno según sus obras. ¿Sigue? Y la muerte y el Hades, o sea, el lugar de los muertos, fueron lanzados ¿a dónde? Al infierno. Ese texto le mostré a esa joven. Le digo, mira, ¿por qué crees en la muerte? Una vez le pregunté a una joven. No, porque cuando yo muera, pues la que va a venir por mí es la muerte. Yo tengo que estar palanca con la muerte, porque pues es la que me va a llevar. Le digo, no, esa muerte también va a ser lanzada al lago de fuego. Ahorita ha crecido la adoración a la muerte. La muerte es celosa. Las personas que adoran a la muerte queden solos. ¿Escuchaste? Viven una vida, te da, pero al rato te va a cobrar. ¿Sí? Y cobra bien. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál fue la muerte primera? Que estaba vivo y se murió. ¿Sí? Luego va a ser resucitado con un cuerpo nuevo para ser lanzado al lago de fuego. Esto, hermano, nos debe de espantar. La gente ya no cree esto. La gente ya no tiembla al escuchar el cielo y el infierno. Ay, no, termina una prédica y pasa otra prédica y se le olvida lo que es verdad en las escrituras. Si al momento de pecar tú pensaras un momento en el cielo, en el infierno, y más que eso, miraras el amor de Cristo por nosotros, no viviéramos como viviéramos. ¿Sale? Sigue. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entonces dice la Biblia que hay un infierno, que hay un Hades. Dice la Biblia que aquellos que vivan y practiquen el pecado recibirán su condenación. Dice que van a ser juzgados por sus propias obras. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué ¿quién los va a enviar al infierno? Sus obras, su vida. No creyó en el Señor. Dios puso las leyes y Dios por años nos ha estado hablando, diciendo, arrepiéntete, busca a Dios. ¿Cuántos años llevas escuchando el Evangelio y no has decidido tu vida por Cristo? O hay gente que decide un ratito, unos días, unos meses y vuelve otra vez. Ya es tiempo de que la iglesia, que usted tome las cosas con seriedad. El tiempo se acaba, hermanos. Amén. Mira este texto.
En Juan 3:17, ve por favor a tu Biblia, anótalo. ¿Me ayudas, Paco? Dice, después de Juan 3:16, ¿alguien se sabe Juan 3:16? Dice Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, tanto fue su amor que dio su vida por nosotros. Parafraseado, ¿sí? Después de Juan 3:16 sigue Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. O sea, ¿a qué vino Jesús? Jesús no vino a condenarnos en un principio, vino a salvarnos, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso vino Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde está la condenación? En no creer en Jesús, porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. Nacimos en pecado. ¿Escuchaste? Nacimos apartados de Dios. Dios, siendo Dios, se destronó. Vino a este mundo. Él nos creó y Él se hizo creación. Mira la humillación que Él hizo. Él era Dios. Él no necesitaba hacerse humano. Él iba a seguir siendo Dios. Pero por amor a su creación, dijo, solamente una persona santa, santa, santa los puede redimir. Y no hay nadie en este mundo que pueda salvarlos. Yo voy a ir. Yo iré. Y Él se encarnó en una virgen, en María. Vino a este mundo, pudo entrar en este mundo. Por 30 años Jesús no dijo nada. Era como un niño normal, siendo Dios. Dice que Él se sometió a sus padres, tomó el oficio de su papá. Por tradición el primogénito tenía que tomar el oficio del padre y Él se hizo carpintero y era conocido como el carpintero. Mas sin embargo, después de ser bautizado a los 30 años, comenzó a revelar sus planes. A decir, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué? Tú. Si nosotros conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, conocemos a tus hermanos, a tus hermanas. Es más, dicen que José no es su papá. La gente sabía que por ahí pudo haber algo. Nosotros sabemos que no era su padre, pero Él vino a mostrar su gloria. ¿A qué vino Jesús? A morir por tu pecado y por mi pecado, para darnos vida y darnos esperanza. Regrésamelo. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? No vino Él a condenarnos. Ah, son pecadores, voy a consumirlos. No, son pecadores, sé que son pecadores. Y a pesar de saber que son pecadores, voy a morir por ustedes, para darles vida, para darles esperanza, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que tienes que hacer es creer realmente en Jesús. Dice el siguiente: el que en Él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire esta pregunta: ¿qué debo de hacer con esta verdad? ¿Cuál verdad? Hay un cielo, hay un infierno. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Levante su mano quien lo cree, hermano, de los que estamos aquí. ¿Puede haber alguien que no? ¿No? Levántala para que yo vea quién no, para ahorita ver qué hacemos.
¿Tú crees que hay un cielo, hay un infierno? Bájala. ¿Qué vas a hacer con esa verdad, hermano? ¿Sabes que si alguien muere de tu familia hoy, cuál será su destino? No, pues no sé, pastor, a lo mejor y sí, a la mera hora se arrepienta. No. La gente difícilmente al último día se arrepiente. ¿Sabes qué piensa la gente que va a morir? No piensa en Dios, piensa en sus hijos, piensa en que se van a quedar con la casa, piensa en muchas cosas humanas. Es más, ni se quiere morir, quiere vivir unos días más. La gente que está a punto de morir, lo menos que piensa es en Dios, a menos que realmente tenga un conocimiento de Dios. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos las llaves del reino de los cielos, que es el Evangelio. Nos fue encomendado, hermanos. Si tú estás aquí hoy, es para que escuches una verdad. Te sean dadas las llaves. Cuando a mí me predicaron por primera vez el Evangelio, yo dije, quiero ser hijo de Dios. Y le dije, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Lo primero que me vino a mi mente, ¿sabes qué fue? Ok, yo soy hijo de Dios. ¿Y qué con mi familia? ¿Qué con mis hermanos? ¿Qué con las demás personas? Ellos no son hijos de Dios. Tienes que hablarle de Jesús, hermano, y tiene que venir una convicción. Espero, hermanos, ruego a Dios que haya esa convicción en ti y en mí por las almas perdidas. Espero en el Señor. Esto yo no lo puedo hacer. Lo puede hacer el Señor si tú se lo pides. Muchos han dejado de orar por sus seres queridos. Muchos han dejado de clamar por las almas. Es tiempo, hermanos, de volver a clamar por nuestra familia. Tal vez tengas papá, mamá, abuelos ya grandes. Háblales de Jesús. Háblales que hay un cielo. Háblales que hay un infierno. Es más, invita a algún hermano, líder, hermano, acompáñeme, ayúdeme a hablarle. A mí me cuesta predicarle. Pero también que tu vida refleje a Jesús. Amén. Porque no le vas a hablar una verdad que no vives. Hermano, arrepiéntese, deje de tomar, y usted anda tomando. Deje el adulterio, usted tiene 2, 3 por ahí. Va a decir, mire, ¿de qué me habla si está igual? Es más, está peor porque ya sabe. Amén. Tenemos una verdad en nuestras manos. Hablemos a la gente de Cristo. El Evangelio no fue dado al pastor, fue dado a los discípulos. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un discípulo de Cristo. Sabes que nosotros teníamos un grupo de jóvenes y me gustaría volver a hacerlos, y hacíamos fútbol y hacíamos retas de fútbol, invitábamos a los jóvenes y todo, pero ¿sabes cuál era el fin de eso? Predicarles de Cristo a esos jóvenes. Y al término del fútbol orábamos y pedíamos y los invitábamos, porque teníamos reuniones de jóvenes los sábados y nos los llevábamos a la iglesia. O sea, lo que tú hagas tenga que ver con Cristo. ¿Quieres jugar fútbol? Ve y juega fútbol, pero que tenga un objetivo. ¿Quieres tener reuniones con la familia? Ve, pero que tenga un objetivo: salvar sus almas. ¿Escuchaste? Que tu vida tenga propósito, hermanos. Que todo lo que haga tenga que ver con Cristo y con la salvación de las almas. Por eso el Evangelio cuesta, porque tienes que invertir tiempo, a veces dinero, y tu alma consagrada al Señor. Es mi deseo que así suceda. Cierra tus ojos, hermano, y ores a Dios y le digas: Señor, que esa verdad sea real en mi vida, que ahí donde tú me plantaste pueda ser luz y sal para mis vecinos, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Que mi vida valga la pena, Señor. Tú nos salvaste para salvar a otros, Señor. Sé que estamos en los últimos tiempos. Por favor, en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, revela esta verdad a tu iglesia, Señor. Aviva el fuego en sus vidas, Señor.
que podamos entender los planes que tú tienes para nosotros, y que si nos desviamos, que si nos apartamos, Señor, podamos volver a ti, Señor. Hoy es un día especial, hoy es el primer día de la semana, Señor. Hoy queremos darte la gloria, hermano. Arrepiéntete, vuelve al Señor. Tú no sabes si vivirás mañana. Hoy tal vez sea tu último día, hermano. Yo no lo sé, espero que no, pero tal vez hoy sea el último día en cual tú le puedas decir: Señor, perdóname, me entrego a ti, Jesús. Tú moriste por mí, tú me diste vida, tú me diste esperanza y tú me diste libertad, Señor Dios, en el nombre de Jesús.